Hola, bienvenido a tu canal Ingeniestrosas Edu, tu ventana al conocimiento. Pues continuamos con nuestra serie de videos de cálculo diferencial. Y el tema que vamos a estudiar hoy es la regla de la cadena para derivadas parciales. Encuentre la derivada de cada función utilizando la regla. La derivada de b con respecto a es igual a la derivada de b con respecto a c por la derivada de c con respecto a d por la derivada de d con respecto a a. Entonces tenemos el primer problema. Si y es igual a 3t, t igual a 3 más 2b, b igual a 2x cuadrado más 1, encuentre la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a b. Aquí tenemos una pista cómo vamos a ir colocando las derivadas parciales, por la derivada de b con respecto a x, y así se van a ir cancelando dt con dt, db con db, y vamos a tener dy sobre dx. Ahí revisamos que la derivada aquí en regla de la cadena está bien calculada. Entonces tenemos que y es igual a 3t, t es igual a 3 más 2b, b igual a 2x cuadrado más 1. Entonces la derivada de y con respecto a t es 3, como vemos aquí. La derivada de t con respecto a b es 2. La derivada de b con respecto a x, 2 por 2, 4, 4x. Entonces, tendríamos que la derivada de y con respecto a x va a ser 3 por 2 por 4x. Y la derivada de y con respecto a x va a ser 24x. Ahora, si y es igual a 5w más 1, w es igual a 2a menos 3 y a igual a 3 más 5k, encuentre la derivada de y con respecto a k. Bueno, la derivada de y con respecto a k va a ser igual a la derivada de y con respecto a w por la derivada de w con respecto a por la derivada de a con respecto a k. Entonces me queda que y es igual a 5w más 1, w es 2a menos 3 y a es igual a 3 más 5k. Entonces la derivada de y con respecto a w, como vemos aquí, es 5. La derivada de w con respecto a es 2. La derivada de a con respecto a k es 5. Entonces la derivada de y con respecto a k va a ser 5 por 2 por 5. La derivada de y con respecto a k va a ser igual a 50. Si x es igual a 2y cuadrado, y es igual a 3 menos 2r, r es igual a 4z menos 2, z es igual a menos 1 más 6f, encuentre la derivada de x con respecto a f. Bueno, la derivada de x con respecto a f va a ser igual a la derivada de x con respecto a y, por la derivada de y con respecto a r, por la derivada de r con respecto a z, por la derivada de z con respecto a f. Entonces x es igual a 2y cuadrado, y es igual a 3 menos 2r, r es igual a 4z menos 2 y z es igual a menos 1 más 6f. Entonces vamos a ir calculando la derivada. La derivada de x con respecto a y va a ser 2 por 2, 4, 4y. La derivada de y con respecto a r es negativo 2, como vemos aquí. La derivada de r con respecto a z es 4 y la derivada de z con respecto a f es 6. Entonces la derivada de x con respecto a f va a ser 4y por negativo 2 por 4 por 6. La derivada de x con respecto a f va a ser menos 192y. Ahora, si h es igual a y cuadrado más 3, y es igual a 2t, t es igual a 2x más 3, x es igual a raíz de s, encuentre la derivada de h con respecto a s. Entonces, como vemos acá, la derivada de h con respecto a s va a ser la derivada de h con respecto a y, que la sacamos de acá, por la derivada de y con respecto a t, que lo sacamos de acá, por la derivada de t con respecto a x, que viene de acá, por la derivada de x con respecto a s, que viene de acá. Entonces sería h va a ser igual a y cuadrado más 3, y es igual a 2t, t es igual a 2x más 3 y x es igual a raíz de s. Entonces la derivada de h con respecto a y va a ser 2 por 1, 2, 2y.
La derivada de y con respecto a t es 2. La derivada de t con respecto a x es 2. La derivada de x con respecto a s va a ser, como esta es raíz cuadrada, es como que tuviéramos un medio. Tuviéramos ahí s a la 1 medio. Entonces, 1 medio baja el exponente por s, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Esa es la derivada, como ya ustedes ya han visto en los otros problemas. Entonces ya tenemos todas las derivadas. Ahora, la derivada de h con respecto a s va a ser igual a 2y por 2 por 1 medio de s a la menos 1 medio. Entonces la derivada de h con respecto a s va a ser igual a 4y s a la menos 1 medio. O sea, la derivada de h con respecto a s es 4y sobre s a la 1 medio. Por lo tanto, la derivada de h con respecto a s es igual a 4y sobre raíz de s, porque s a la 1 medio es raíz de s, como teníamos acá. Entonces, quiero agradecerles a todos mis suscriptores, los que están suscritos de corazón, me permiten crear esta inmensa biblioteca de problemas que les pueden servir en sus clases, en sus exámenes. Recuerden que en la descripción ustedes van a encontrar todos los problemas que yo explico acá, ustedes lo pueden encontrar en formato PDF para que lo descarguen y lo estudien con más tranquilidad. También en la descripción pueden encontrar mis redes sociales para que se comuniquen aquí y hagan su petición de un tema, lo que quieren que subamos al canal. También quiero decirles que estamos creciendo poco a poco. Muchas gracias por los que me están ayudando de corazón, de buena gana. Gracias. Ustedes son los que deciden la vida de este canal. Y también recuerda suscribirte, darle like. También comparte nuestros videos en tus redes sociales. Y da clic en la campana de notificaciones para que te enteren nuestros próximos videos. Muchas gracias por todo. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.